Mi hija quiso envenenarme en la cena familiar, pero intercambié los vasos con su esposo y él bebió. El sol de la tarde se filtraba por los amplios ventanales de la residencia Montero en Las Lomas, iluminando con tonos dorados el despacho donde Marcela revisaba documentos con expresión concentrada. A sus 62 años, Marcela Montero seguía siendo una mujer imponente, con su cabello negro apenas salpicado de canas, siempre perfectamente arreglado, y esa mirada penetrante que había intimidado a decenas de ejecutivos a lo largo de su carrera. El suave golpeteo en la puerta la hizo levantar la vista de los estados financieros que revisaba. «Adelante», dijo con voz firme mientras se quitaba los lentes de lectura. Dolores, quien había trabajado como ama de llaves para la familia durante más de 30 años, asomó la cabeza. «Señora, acaba de llamar la señorita Victoria. Confirmó que vendrán a cenar mañana por la noche ella y el señor Ricardo». Marcela asintió levemente, manteniendo su expresión neutral a pesar de la inquietud que sintió al escuchar el nombre de su hija. Habían pasado 3 semanas desde su último encuentro, una reunión tensa en las oficinas principales de Grupo Montero donde Victoria había vuelto a presionar sobre la sucesión de la empresa familiar. «Gracias, Dolores. Por favor, asegúrate de que todo esté listo para mañana. Quiero que preparemos algo especial. ¿Alguna preferencia para el menú, señora?» «El mole poblano que tanto le gusta a Victoria. Y para el postre, esos pasteles de 3 leches que preparas también». Dolores asintió y cerró la puerta suavemente al salir. Marcela giró su sillón hacia la ventana, contemplando el jardín mientras sus pensamientos vagaban hacia su complicada relación con su única hija. Victoria había sido siempre una niña brillante, determinada y, Marcela debía admitirlo, demasiado parecida a ella misma. Quizás ese había sido el problema desde el principio. 2 personalidades fuertes, 2 mujeres acostumbradas a obtener lo que querían. La diferencia, según Marcela, era que ella había construido su imperio desde cero tras la muerte de su esposo Carlos, mientras Victoria parecía creer que todo le correspondía por derecho. El matrimonio de Victoria con Ricardo Fuentes 4 años atrás solo había empeorado las cosas. Ese hombre ambicioso, 10 años mayor que su hija, con sus sonrisas calculadas y miradas evaluadoras, nunca le había inspirado confianza. Marcela estaba convencida de que solo se había casado con Victoria por el dinero y la posición que representaba el apellido Montero. Con un suspiro, Marcela abrió el cajón superior de su escritorio y sacó una pequeña caja de madera tallada. Al abrirla, contempló la fotografía desgastada donde aparecía con Carlos y una Victoria adolescente, todos sonrientes durante unas vacaciones en Acapulco. ¿En qué momento todo había cambiado tanto? ¿Cuándo su niña se había convertido en esa mujer fría y calculadora que ahora apenas reconocía? El reloj de pared marcó las 6 de la tarde. Marcela guardó la fotografía y se levantó, decidiendo que necesitaba aire fresco. Quizás un paseo por el jardín le ayudaría a aclarar sus pensamientos antes de la cena del día siguiente. La mañana siguiente amaneció nublada sobre Ciudad de México, como si el clima presagiara la tensión que flotaba en la casa de los Montero. Marcela desayunaba en la terraza mientras revisaba los mensajes en su tablet cuando Javier, su asistente personal desde hacía 15 años, la llamó. «Buenos días, Javier. ¿Ocurre algo?» «Buenos días, señora Montero. Disculpe que la moleste tan temprano, pero acabo de recibir información preocupante que pensé debería conocer inmediatamente». La voz de Javier sonaba inquieta, algo inusual en un hombre que siempre mantenía la compostura incluso en las situaciones más estresantes. «Te escucho», respondió Marcela, dejando la taza de café sobre la mesa. «Esta mañana me reuní con Ernesto del departamento legal. Estuvimos revisando los últimos movimientos corporativos y encontramos algo extraño. Parece que alguien ha estado solicitando información confidencial sobre las estructuras de propiedad del grupo. Documentos del fideicomiso familiar, los términos exactos de su testamento, detalles sobre las propiedades en Cuernavaca y Cancún». Marcela frunció el ceño. «¿Y quién ha estado solicitando esa información?». Un breve silencio precedió la respuesta. «Todo apunta a que ha sido el señor Ricardo Fuentes. Ha estado reuniéndose con algunos miembros del consejo, aparentemente tratando de formar alianzas». La noticia no sorprendió a Marcela tanto como debería. De alguna manera, siempre había esperado que Ricardo intentara algo así. «¿Hay algo más que deba saber, Javier?». «Sí, señora. Ernesto me mencionó que escuchó a Ricardo hablando por teléfono en el estacionamiento. Aparentemente discutía con alguien sobre acelerar las cosas, y mencionó que no podían esperar más tiempo.
Ernesto no escuchó toda la conversación, pero le pareció lo suficientemente sospechosa para mencionarla. Marcela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Recordó la insistencia de Victoria en las últimas semanas sobre revisar el testamento, sus preguntas cada vez más frecuentes sobre la salud de Marcela, su interés repentino en los detalles operativos de la empresa que nunca antes le habían importado. Gracias por la información, Javier. Por favor, dile a Ernesto que mantenga los ojos abiertos y me informe directamente si nota algo más. Después de colgar, Marcela permaneció inmóvil, con la mirada perdida en el jardín mientras las piezas encajaban en su mente formando un patrón inquietante. Victoria y Ricardo cenarían con ella esa noche. Una cena privada, íntima. El escenario perfecto ¿para qué exactamente? ¿Hasta dónde serían capaces de llegar? Con pasos decididos, Marcela se dirigió a su despacho y marcó un número en su teléfono. «¿Doctor Herrera?» Habla Marcela Montero. Necesito su ayuda con un asunto delicado. El doctor Luis Herrera había sido el médico personal de la familia Montero durante décadas y uno de los pocos amigos verdaderos que le quedaban a Marcela. 3 horas después de su llamada, se encontraban reunidos en el despacho de la residencia. «Lo que me estás pidiendo es muy serio, Marcela», dijo el doctor, observándola por encima de sus lentes mientras sostenía una pequeña caja metálica. «¿Estás completamente segura de tus sospechas?» Marcela asintió lentamente. «Ojalá no lo estuviera, Luis. Pero hay demasiadas coincidencias. Las preguntas sobre mi salud, las reuniones secretas con los miembros del consejo, los intentos de acceder a información sobre mi testamento. Y ahora esta cena repentina, justo cuando estoy por firmar el nuevo acuerdo para expandir el grupo a Sudamérica». El doctor abrió la caja, revelando un pequeño dispositivo del tamaño de un bolígrafo. Este detector puede identificar la presencia de varios venenos comunes. Solo necesitas pasar el extremo cerca de la bebida o comida durante unos segundos. Si detecta algo sospechoso, la luz cambiará de verde a roja. ¿Y es discreto?, preguntó Marcela, tomando el dispositivo y examinándolo. «Tanto como puede serlo algo así. Parece un bolígrafo de lujo, nadie lo notará si lo llevas en el bolsillo o en la mano». «Pero Marcela», el doctor la miró con preocupación, «si realmente crees que tu hija podría intentar envenenarte, ¿no sería mejor cancelar la cena? ¿Llamar a la policía?» Marcela guardó el detector en su bolsillo y negó con la cabeza. «¿Y decirles qué exactamente? ¿Qué sospecho que mi hija y su esposo quieren matarme basándome en conversaciones a medias y corazonadas? Me tomarían por una anciana paranoica». «No eres ninguna anciana», sonrió el doctor, intentando aligerar el ambiente. «Y tu intuición rara vez se equivoca. Necesito pruebas, Luis. Necesito estar segura». «¿Y si estoy equivocada?» Marcela dejó la frase inconclusa, pero ambos entendieron lo que quería decir. Si estaba equivocada, acusar a su propia hija de intentar asesinarla destrozaría definitivamente cualquier posibilidad de reconciliación. El doctor se levantó para marcharse, pero antes de salir se detuvo junto a Marcela y apoyó una mano en su hombro. «Ten cuidado, por favor. Y llámame inmediatamente si ocurre algo». Cuando la puerta se cerró tras el doctor Herrera, Marcela se permitió un momento de debilidad. Se dejó caer en su sillón y cerró los ojos, sintiendo el peso de la traición como una losa sobre su pecho. ¿Cómo habían llegado a este punto? ¿Cómo era posible que estuviera considerando seriamente que su propia hija, la niña que había sostenido en sus brazos, a quien había criado y amado, pudiera desear su muerte? Con un profundo suspiro, Marcela se incorporó y se dirigió a su habitación para prepararse. La cena estaba programada para las 8, y aún tenía mucho que hacer. El reloj marcaba las 7:45 cuando Marcela terminó de arreglarse. Llevaba un elegante vestido negro que resaltaba su figura todavía esbelta, complementado con el collar de perlas que Carlos le había regalado en su 20º aniversario. Su maquillaje era impecable, su cabello perfectamente peinado. Nadie que la viera podría imaginar el torbellino de emociones que bullía en su interior. Antes de bajar, Marcela tomó el detector que le había dado el doctor Herrera y lo guardó discretamente en un pequeño bolso que combinaba con su atuendo. También guardó algo más, una pequeña botella de pastillas para dormir que había triturado y disuelto en agua horas antes. No era un veneno, por supuesto. Solo lo suficiente para causar somnolencia y confusión, nada que pudiera causar un daño real. Pero si sus sospechas eran correctas y necesitaba ganar tiempo. El timbre de la puerta sonó puntualmente a las 8.
Desde el primer piso, Marcela escuchó la voz de Dolores saludando a Victoria y Ricardo, seguida del murmullo de conversación mientras los conducía al salón principal. Respirando profundamente, Marcela descendió las escaleras con la dignidad y confianza que la caracterizaban. «Mamá», saludó Victoria al verla entrar al salón. Su hija estaba tan hermosa como siempre, con un vestido azul marino que contrastaba con su piel clara y el cabello castaño que había heredado de Carlos. Se acercó para besarla en la mejilla, un gesto que parecía más una formalidad que una muestra genuina de afecto. «Qué gusto verte». «El gusto es mío, hija», respondió Marcela, observándola atentamente. ¿Había nerviosismo en esos ojos que tanto se parecían a los suyos? ¿O solo era su imaginación alimentada por la desconfianza? Ricardo se adelantó para saludarla también, con esa sonrisa encantadora que nunca alcanzaba sus ojos. «Suegra, está usted espléndida como siempre». «Gracias, Ricardo. Por favor, tomen asiento. Dolores nos avisará cuando la cena esté lista». Los tres se acomodaron en los elegantes sillones del salón. La conversación inicial fue superficial: el clima, el tráfico de la ciudad, las últimas exposiciones en el Museo Soumaya. Nada que revelara las verdaderas intenciones de la visita. Marcela servía vino tinto en 3 copas mientras observaba disimuladamente cada movimiento de la pareja. «¿Y cómo va todo en la empresa, mamá?», preguntó finalmente Victoria, llevando la conversación hacia terreno más significativo. «Escuché que estás considerando la expansión a Colombia y Chile». Marcela sonrió levemente. «Las negociaciones van bien. De hecho, tengo una reunión la próxima semana en Bogotá para finiquitar algunos detalles». «¿Tan pronto?». Victoria pareció sorprendida. No sabía que ya estaba tan avanzado el proyecto. «Hay muchas cosas que suceden en la empresa que no son de conocimiento público, ni siquiera para la familia», respondió Marcela, sosteniendo la mirada de su hija. «Es mejor así, especialmente cuando hay información sensible de por medio». Ricardo se aclaró la garganta. «Justamente de eso queríamos hablar contigo, Marcela. Victoria y yo hemos estado conversando, creemos que ya es tiempo de que consideres una transición más clara en la dirección del grupo». Ahí estaba el verdadero motivo de la visita. Marcela tomó un sorbo de vino mientras evaluaba cuidadosamente su respuesta. ¿Una transición? El grupo funciona perfectamente bajo mi dirección, como lo demuestran nuestros resultados financieros del último trimestre. Nadie cuestiona tu capacidad, mamá, intervino Victoria con un tono conciliador que sonaba ensayado. Pero tienes que pensar en el futuro. En la continuidad. Ya no tienes la misma energía que antes. Lo que Victoria quiere decir, añadió Ricardo, es que sería prudente comenzar a preparar el camino para la siguiente generación. Yo podría asumir gradualmente algunas de tus responsabilidades, trabajar junto a ti durante un tiempo y así garantizar una transición suave cuando muera, completó Marcela, arqueando una ceja. Puedes decirlo claramente, Ricardo. No tengo miedo a la palabra. Un silencio incómodo cayó sobre la habitación. Victoria miró a su esposo con una expresión difícil de interpretar antes de volver a dirigirse a su madre. No se trata de eso. Se trata de ser prácticos. El consejo también está preocupado. Algunos miembros han expresado inquietud sobre la falta de un plan de sucesión claro. ¿Y desde cuándo hablas tú con los miembros del consejo sobre asuntos internos de la dirección?, preguntó Marcela, manteniendo un tono calmado que contrastaba con la tensión que sentía crecer en su interior. Antes de que Victoria pudiera responder, Dolores apareció en la puerta del salón. La cena está servida, señora. Perfecto, Marcela se puso de pie con una sonrisa cortés. Continuemos esta interesante conversación en la mesa. El comedor principal de la residencia Montero estaba iluminado por la suave luz de un candelabro de cristal que pendía sobre la mesa de caoba pulida. Los platos de fina porcelana y la cubertería de plata relucían bajo la luz, dispuestos perfectamente sobre un mantel de lino blanco inmaculado. 3 lugares habían sido preparados en un extremo de la larga mesa, con Marcela en la cabecera y Victoria y Ricardo a cada lado. Dolores sirvió el primer plato, una crema de flor de calabaza preparada según la receta tradicional que Carlos tanto disfrutaba. Mientras comían, la conversación se mantuvo en temas seguros, anécdotas sobre viajes recientes, comentarios sobre la excelente cocina de Dolores, observaciones sobre las últimas tendencias en el mundo empresarial mexicano. A medida que avanzaba la cena, Marcela notó cómo Victoria parecía cada vez más inquieta,
consultando disimuladamente su reloj de vez en cuando o intercambiando miradas significativas con Ricardo. Cuando llegó el plato principal, el mole poblano que había solicitado especialmente, Marcela decidió que era momento de presionar un poco. Entonces, Ricardo, me han dicho que has estado muy interesado últimamente en los detalles del fideicomiso familiar. ¿Hay alguna razón en particular? La cucharada de mole que Ricardo llevaba a la boca quedó suspendida en el aire por un instante antes de que la depositara de nuevo en el plato. Victoria se tensó visiblemente. Solo curiosidad profesional, respondió Ricardo, componiéndose rápidamente. Como abogado corporativo, siempre me ha interesado la estructura de protección patrimonial en las grandes empresas familiares. Qué interesante, continuó Marcela, sirviéndose más agua en su vaso. Y supongo que también es curiosidad profesional lo que te ha llevado a reunirte en privado con Eduardo Rincón y otros miembros del consejo. Esta vez, Victoria no pudo ocultar su sorpresa. ¿Cómo sabes? Mi posición me permite estar al tanto de muchas cosas, hija, respondió Marcela con calma. Las paredes en el grupo Montero tienen oídos, y esos oídos me reportan a mí. Ricardo dejó los cubiertos sobre la mesa y se limpió la boca con la servilleta antes de hablar. No hemos hecho nada incorrecto, Marcela. Simplemente estamos preocupados por el futuro del grupo, especialmente considerando tu situación actual. ¿Mi situación?, preguntó Marcela, arqueando una ceja. Por favor, ilumíname. ¿A qué situación te refieres exactamente? Victoria intervino, colocando una mano sobre el brazo de su esposo. Lo que Ricardo quiere decir es que nos preocupa tu salud, mamá. Has estado trabajando demasiado, y después de lo que pasó el mes pasado en la junta directiva. ¿Te refieres a mi ligero mareo? Marcela soltó una risa breve. Fue una simple bajada de presión, Victoria. No estoy al borde de la muerte, si es lo que están esperando. El comentario provocó un silencio tenso. Victoria palideció ligeramente, mientras Ricardo mantenía una expresión impasible que Marcela no pudo descifrar. Nadie está esperando eso, mamá, dijo finalmente Victoria, con voz temblorosa. Solo queremos lo mejor para ti y para la empresa. Para la empresa, sin duda, respondió Marcela. Sobre lo que es mejor para mí, tengo mis reservas. Dolores entró en ese momento para retirar los platos principales, interrumpiendo momentáneamente la tensa conversación. Cuando salió, anunció que traería el postre y el café en unos minutos. Marcela aprovechó ese interludio para excusarse. Si me disculpan un momento, necesito atender algo. No tardaré. Una vez en el pasillo, Marcela extrajo discretamente el detector que le había proporcionado el doctor Herrera. Había observado cómo Victoria había insistido en servirle personalmente una copa de vino tinto, a pesar de que ella había mencionado que prefería tomar agua esa noche. Ahora era el momento perfecto para comprobar sus sospechas. Volvió sigilosamente al comedor, aprovechando que Victoria y Ricardo conversaban en voz baja, demasiado absortos en su discusión para notar su presencia. Con el detector oculto en la palma de su mano, Marcela se acercó a la mesa y lo pasó rápidamente sobre su copa de vino. El pequeño dispositivo cambió de verde a rojo casi instantáneamente. El corazón de Marcela dio un vuelco. A pesar de sus sospechas, había mantenido la esperanza de estar equivocada, de que todo fuera producto de su imaginación o de malentendidos. Pero ahí estaba la prueba. Su propia hija había intentado envenenarla. Respirando profundamente para mantener la compostura, Marcela guardó el detector y se dirigió al baño más cercano. Una vez allí, sacó la pequeña botella con las pastillas para dormir disueltas y contempló su reflejo en el espejo. El rostro que le devolvía la mirada parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. ¿En qué te has convertido, Victoria?, murmuró para sí misma, mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. No era momento para sentimentalismos. Necesitaba pensar con claridad, decidir qué hacer a continuación. Podría confrontarlos directamente, pero, ¿y si negaban todo? No tenía pruebas que pudiera presentar a las autoridades más allá del detector, que difícilmente sería admitido en un tribunal. Además, un escándalo así destruiría no solo a su familia sino también la reputación del Grupo Montero, el trabajo de toda su vida. Con manos temblorosas, Marcela tomó una decisión. Volvería al comedor, fingiría no saber nada. Y en el momento oportuno, cuando nadie estuviera mirando, intercambiaría su copa de vino con la de Ricardo. No era veneno letal,
se dijo a sí misma mientras secaba sus lágrimas y recomponía su maquillaje. Solo le causaría malestar, quizás un susto, pero nada que pusiera su vida en peligro. Tiempo suficiente para confrontar a Victoria en privado, para entender por qué su propia hija había llegado a tal extremo. Con renovada determinación, Marcela salió del baño y regresó al comedor, donde Dolores ya había servido el postre y el café. Victoria y Ricardo callaron abruptamente al verla entrar. «Disculpen la demora», dijo Marcela, retomando su asiento en la cabecera. «¿Me he perdido de algo interesante?» Victoria forzó una sonrisa. «Solo comentábamos lo delicioso que está todo. Dolores sigue siendo la mejor cocinera de Ciudad de México». «Sin duda», respondió Marcela, observando que su copa de vino seguía en el mismo lugar. «Un brindis me parece apropiado. Por la familia, y por el futuro del Grupo Montero». Victoria y Ricardo intercambiaron miradas antes de levantar sus copas. Marcela tomó la suya, pero en un movimiento aparentemente accidental, dejó caer su servilleta al suelo. «Permíteme», se ofreció Ricardo, inclinándose para recogerla. En ese breve instante, con movimientos rápidos y precisos, Marcela intercambió su copa de vino con la de Ricardo, aprovechando que Victoria había dirigido su atención hacia su esposo. «Gracias», dijo Marcela cuando Ricardo le entregó la servilleta. Levantó la copa que ahora tenía frente a ella, la de Ricardo, no envenenada, y continuó, como les decía, por la familia y el futuro. Los tres bebieron. Marcela observó por encima del borde de su copa cómo Ricardo tomaba un largo sorbo del vino que originalmente estaba destinado a ella. Victoria sonreía, sin sospechar que los planes habían cambiado irrevocablemente. La trampa estaba tendida. Ahora solo quedaba esperar. El postre transcurrió en una aparente normalidad tensa, mientras Marcela observaba discretamente cada movimiento de Ricardo. El hombre continuaba conversando con la fluidez de siempre, pero ella notó que ocasionalmente se frotaba la sien, como si experimentara un leve malestar. Victoria, por su parte, consultaba su reloj con mayor frecuencia, lanzando miradas expectantes hacia su madre que intentaba disimular tras sonrisas forzadas. «¿Te sientes bien, Ricardo?», preguntó Marcela finalmente, fingiendo preocupación mientras servía más café en las tazas de porcelana. Ricardo parpadeó varias veces, como intentando enfocar la vista. «Sí, perfectamente. Solo, un pequeño dolor de cabeza. Nada importante». «El estrés del trabajo, seguramente», comentó Marcela, sosteniendo su mirada. «Los negocios pueden ser agotadores, ¿no es así?». Victoria intervino rápidamente. «Quizás deberíamos irnos pronto. Mañana tenemos compromisos temprano». «¿Tan pronto?». Marcela adoptó una expresión de decepción. «Apenas hemos comenzado a hablar de temas importantes. Como el futuro del Grupo Montero que tanto les preocupa». Ricardo se aflojó ligeramente el nudo de la corbata, el sudor comenzaba a perlar su frente. «En realidad, Marcela, creo que Victoria tiene razón. Me siento un poco indispuesto. Debe ser el cansancio». Marcela asintió comprensivamente. «Por supuesto, lo entiendo. Aunque antes de que se vayan, me gustaría mostrarles algo en mi despacho. Es acerca de los planes de expansión que mencioné. No tomará más de unos minutos». Victoria lanzó una mirada de preocupación a su esposo, cuyo rostro comenzaba a palidecer visiblemente. «Mamá, creo que podría ser mejor dejarlo para otro momento. Ricardo realmente no se ve bien». «Insisto», dijo Marcela con firmeza, poniéndose de pie. «Es importante y solo tomará un momento». Con evidente renuencia, Victoria y Ricardo la siguieron hasta el despacho ubicado al final del pasillo. Ricardo caminaba más lentamente, apoyándose ocasionalmente en la pared, mientras Victoria lo sostenía del brazo murmurándole algo que Marcela no alcanzó a escuchar. Una vez en el despacho, Marcela cerró la puerta tras ellos y se dirigió a su escritorio. Ricardo se dejó caer pesadamente en uno de los sillones, respirando con dificultad. «¿Qué le pasa?», preguntó Victoria con alarma creciente, arrodillándose junto a su esposo. «Ricardo, ¿qué tienes?». Marcela los observó desde detrás de su escritorio, con una calma que contrastaba con la agitación de su hija. «Creo que ambos saben perfectamente qué está pasando. Lo que no saben es que los vasos fueron intercambiados». Victoria levantó la vista, la confusión reflejada en su rostro cediendo lentamente paso al entendimiento y luego al horror. ¿Qué quieres decir?».
Marcela extrajo el pequeño detector de su bolsillo y lo colocó sobre el escritorio. Esto detecta venenos, Victoria. Lo pasé por mi copa de vino y dio positivo. La misma copa que luego intercambié con la de Ricardo cuando nadie miraba. El color abandonó completamente el rostro de Victoria. No, no es posible. ¿Qué me diste?, jadeó Ricardo, apretándose el pecho. ¿Qué demonios era eso? Esa es una excelente pregunta, respondió Marcela, mirando directamente a su hija. ¿Por qué no le dices a tu esposo exactamente con qué pensabas asesinar a tu madre, Victoria? Victoria se puso de pie tambaleándose, negando frenéticamente con la cabeza. No, no entiendes. No era para ti, mamá. El veneno no era para ti. Esta respuesta tomó a Marcela completamente por sorpresa. ¿Qué estás diciendo? Era para él, Victoria señaló a Ricardo, quien ahora se doblaba sobre sí mismo, el rostro contorsionado en una mueca de dolor. Siempre fue para él. Un silencio pesado llenó la habitación, interrumpido únicamente por la respiración agitada de Ricardo. Marcela miró alternativamente a su hija y a su yerno, intentando procesar esta inesperada revelación. Explícate, exigió finalmente. Victoria se acercó al escritorio, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. Ricardo ha estado robando a la empresa, mamá. Millones de pesos desviados a cuentas offshore durante los últimos 2 años. Descubrí documentos, transferencias. Ha estado trabajando con Eduardo Rincón para tomar control del grupo y sacarme a mí del camino una vez que tú ya no estuvieras. Ricardo intentó incorporarse, pero volvió a desplomarse en el sillón. Miente, está mintiendo, logró articular entre jadeos. Victoria fue quien planeó todo, ella quería protegerte, mamá, interrumpió Victoria, su voz quebrándose. Cuando descubrí lo que Ricardo planeaba, intenté advertirte, pero estabas tan convencida de que yo era el enemigo. Siempre has pensado lo peor de mí. Marcela permaneció impasible, evaluando la situación. Décadas de negociaciones difíciles le habían enseñado a mantener la compostura incluso en los momentos más críticos. ¿Y tu solución fue envenenar a tu esposo en mi casa? ¿Convertirme en cómplice involuntaria de un asesinato? Victoria negó con la cabeza, desesperada. No es un veneno letal. Son sedantes potentes mezclados con algo que causaría síntomas visibles, lo suficiente para llevarlo al hospital y tener tiempo de exponerlo. Tengo todas las pruebas de sus crímenes en mi teléfono. Iba a llamar a una ambulancia desde aquí, hacer que pareciera un problema cardíaco. Necesitamos llamar a un médico, interrumpió Marcela, observando cómo el estado de Ricardo empeoraba. Tomó su teléfono y marcó rápidamente. Luis, soy Marcela. Necesito que vengas a mi casa inmediatamente. Sí, es una emergencia. Tras colgar, se dirigió a su hija con expresión severa. Muéstrame esas pruebas ahora. Con manos temblorosas, Victoria sacó su teléfono y desplegó una serie de documentos, correos electrónicos y capturas de pantalla. Marcela los examinó rápidamente, su rostro endureciéndose a medida que confirmaba la traición de Ricardo. ¿Por qué no viniste a mí directamente con esto?, preguntó finalmente, devolviendo el teléfono a Victoria. Lo intenté, respondió Victoria con amargura. Hace 3 semanas, cuando fui a tu oficina. Pero antes de que pudiera hablar, me acusaste de solo querer tu puesto y tu dinero. No me dejaste explicar. Marcela recordó aquel encuentro, como había desestimado los intentos de su hija por hablar en privado, convencida de que solo serían más demandas sobre la sucesión. Debiste insistir. Debiste encontrar la manera. ¿Cómo cuál? Victoria alzó la voz, la frustración acumulada de años emergiendo finalmente. ¿Cuándo me has escuchado realmente, mamá? Desde que papá murió, has construido un muro a tu alrededor. Te convertiste en la gran Marcela Montero, la empresaria implacable, y te olvidaste de ser madre. Las palabras golpearon a Marcela como una bofetada. Antes de que pudiera responder, Ricardo dejó escapar un gemido y se deslizó del sillón al suelo, convulsionando ligeramente. Ricardo. Victoria corrió hacia él, pero Marcela la detuvo. No lo toques. No sabemos exactamente qué le diste ni cómo podría reaccionar. En ese momento, Dolores llamó a la puerta del despacho. Señora, el doctor Herrera acaba de llegar. Hazlo pasar inmediatamente, ordenó Marcela. El doctor.
Herrera entró con su maletín médico, evaluando rápidamente la situación al ver a Ricardo en el suelo. ¿Qué ha pasado? Sobredosis de sedantes, posiblemente mezclados con otras sustancias, explicó Marcela con precisión clínica. Necesita atención hospitalaria. Mientras el doctor examinaba a Ricardo, Marcela tomó a Victoria del brazo y la condujo a un rincón del despacho. Esto es lo que va a suceder, dijo en voz baja pero firme. Diremos que Ricardo sufrió una reacción alérgica durante la cena. Nada de venenos, nada de conspiraciones. ¿Entendido? Pero las pruebas contra él, las manejaremos a nuestra manera, legalmente, interrumpió Marcela. No voy a permitir que mi hija acabe en prisión por intento de homicidio, sin importar cuán justificado creas que estaba. Victoria la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. ¿Por qué me ayudarías después de lo que casi hice? Marcela sostuvo la mirada de su hija, viendo en ella no solo a la mujer adulta sino también a la niña que una vez había sido. Porque eres mi hija. Y porque quizás ambas hemos cometido errores que necesitamos reparar. El doctor. Herrera se acercó a ellas, limpiándose las manos con un pañuelo. He administrado un antagonista para contrarrestar los efectos, pero necesita hospitalización inmediata. Ya he llamado a una ambulancia. Gracias, Luis, dijo Marcela. Luego se dirigió a Victoria, ve con él al hospital. Mantén la versión de la reacción alérgica. Yo me encargaré de lo demás. Victoria asintió, secándose las lágrimas. ¿Y qué pasará después? Hablaremos. Realmente hablaremos, por primera vez en mucho tiempo. La ambulancia llegó en menos de 10 minutos. Los paramédicos estabilizaron a Ricardo antes de trasladarlo a la camilla. Victoria los acompañó, siguiendo el papel de esposa preocupada con convincente naturalidad, mientras Marcela y el doctor Herrera observaban desde la entrada de la mansión. ¿Vas a contarme qué sucedió realmente?, preguntó el doctor cuando la ambulancia se alejó. Marcela suspiró profundamente. Una serie de malos entendidos y secretos familiares que casi terminan en tragedia. ¿El detector funcionó? Demasiado bien, respondió Marcela con una sonrisa cansada. Identificó el veneno, pero no a quien realmente quería usarlo. Una vez solos en la casa, Marcela le pidió a Dolores que se retirara a descansar, asegurándole que ella se encargaría de limpiar. Cuando el ama de llaves desapareció por el pasillo, Marcela regresó a su despacho y se sirvió un whisky que bebió de un solo trago. La adrenalina comenzaba a disiparse, dejando tras de sí un agotamiento físico y emocional que no había experimentado en años. Se dejó caer en su sillón, contemplando el retrato de Carlos que colgaba en la pared. ¿Qué habrías hecho tú, Carlos?, murmuró al retrato de su difunto esposo. Siempre fuiste mejor que yo manejando a Victoria. El silencio de la casa fue su única respuesta. Marcela cerró los ojos un momento, permitiéndose recordar. Carlos siempre había sido el mediador entre ella y Victoria, el puente entre dos personalidades demasiado similares. Cuando murió repentinamente de un ataque cardíaco 12 años atrás, ese puente se había derrumbado, y ninguna de las dos había sabido cómo reconstruirlo. El teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Victoria. ¿Cómo está?, preguntó Marcela inmediatamente. Estable, respondió Victoria. Su voz sonaba exhausta. Los médicos dicen que estará bien. No hay daño permanente. Le han dado un lavado de estómago y están monitoreando sus signos vitales. Bien. ¿Han hecho muchas preguntas? Algunas. Les dije lo de la alergia. Que nunca antes había reaccionado así a ningún alimento. Hubo un breve silencio antes de que Victoria continuara. ¿Hay algo más, mamá? Cuando estaban tratando a Ricardo, su teléfono no dejaba de sonar. Era Eduardo Rincón. Eventualmente contesté y está nervioso. Dice que necesita hablar con Ricardo urgentemente sobre el asunto pendiente. Mencionó algo sobre documentos que debían ser firmados mañana sin falta. Marcela se enderezó en su asiento, su mente estratégica activándose inmediatamente. Interesante. Ese debe ser el siguiente paso de su plan. ¿Qué hacemos ahora? Por el momento, mantén tu papel de esposa preocupada. No dejes que Ricardo hable con nadie, especialmente con Rincón. Usa la excusa médica que sea necesaria. ¿Y después? Marcela contempló el retrato de Carlos nuevamente, como buscando su aprobación. Después, recuperamos lo que es nuestro.
juntas. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado sobre Ciudad de México, contrastando con la tormenta que se gestaba en el interior de Marcela. Tras una noche casi sin dormir, se preparó meticulosamente para la batalla que tenía por delante. Vistió uno de sus trajes más elegantes, se arregló con especial cuidado y condujo ella misma hasta el Hospital Ángeles en Las Lomas, donde Ricardo había sido ingresado. Victoria la esperaba en la cafetería, con aspecto de no haber dormido en absoluto. Llevaba la misma ropa del día anterior y sostenía una taza de café que parecía haberse enfriado sin ser bebida. «Buenos días», saludó Marcela, tomando asiento frente a su hija. «¿Novedades?» Victoria sacudió la cabeza. «Sigue sedado, por mi petición. Les dije a los médicos que estaba extremadamente agitado cuando despertó brevemente durante la noche». «Bien pensado», aprobó Marcela. «¿Rincón ha vuelto a llamar?» «Varias veces. Cada vez más insistente. Le dije que Ricardo estaba demasiado enfermo para hablar con nadie». Marcela asintió, su mente ya trazando el siguiente movimiento. «Necesito ver esos documentos que mencionaste anoche. Las pruebas contra Ricardo y Rincón». Victoria sacó su teléfono y se lo pasó a su madre. «Está todo ahí». Empezó hace aproximadamente un año, cuando Ricardo fue nombrado asesor legal externo para la filial de Monterrey. Pequeñas transferencias al principio, luego montos cada vez mayores. Utilizó empresas fantasma para desviar los fondos. Marcela revisó la información con atención profesional, su rostro endureciéndose progresivamente. «¿Cómo lo descubriste?» Victoria esbozó una sonrisa amarga. «Ironías de la vida. Fue accidental. Ricardo dejó su computadora desbloqueada una noche que tuvo que salir urgentemente. Estaba buscando un documento para mi fundación cuando encontré correos cifrados entre él y Rincón. Mi especialidad en la universidad fue criptografía, algo que Ricardo nunca se molestó en recordar. Y en lugar de venir directamente a mí, decidiste envenenar a tu esposo», comentó Marcela, sin poder evitar un tono de reproche. Victoria la miró directamente. «Vine a ti 3 veces en el último mes, mamá. Pero nunca me dejaste terminar lo que intentaba decirte. Siempre asumiste que quería tu puesto, que era una amenaza. ¿Recuerdas la última vez en tu oficina? Te pedí hablar en privado, sin Javier presente, y te negaste diciendo que cualquier cosa relacionada con la empresa podía discutirse frente a tu asistente de confianza, punto». Marcela recordó aquel encuentro, la frustración en los ojos de Victoria que había interpretado como ambición insatisfecha. «No sabía». «No, no sabías», continuó Victoria. «¿Por qué dejaste de escucharme hace mucho tiempo? Y cuando descubrí que Ricardo y Rincón planeaban algo para esta semana, algo relacionado con un documento importante que debías firmar, entré en pánico. No tenía pruebas suficientes para una denuncia legal, y temía que si te alertaba sin evidencia conclusiva, ellos se adelantarían a nuestros movimientos». Marcela guardó silencio, asimilando la magnitud de su error. Había estado tan segura de conocer las intenciones de su hija que nunca consideró estar equivocada. La desconfianza había creado un abismo entre ellas que casi resultó fatal. «¿Qué documento querían que firmara?», preguntó finalmente. Victoria negó con la cabeza. «No lo sé con certeza. Mencionaban algo sobre una renovación de poderes, pero los detalles los manejaba Rincón. Ricardo solo era el ejecutor legal». Marcela reflexionó un momento. «Debe ser el traspaso de acciones para la nueva filial en Colombia. Es lo único que requiere mi firma esta semana y que podría otorgarles algún tipo de control si lo manipulan correctamente». Se levantó decidida. «Es hora de contraatacar. ¿Esto es lo que haremos?». Eduardo Rincón cruzaba nerviosamente la sala de juntas del Grupo Montero, consultando su reloj por enésima vez. Eran las 10:45 de la mañana y la reunión con Marcela estaba programada para las 11. Todo el plan dependía de que Ricardo hubiera preparado adecuadamente el terreno durante la cena de la noche anterior, suministrando a Marcela los sedantes que harían que firmara los documentos modificados sin examinarlos detalladamente. Pero Ricardo no respondía a sus llamadas, y la extraña conversación con Victoria sobre una supuesta reacción alérgica lo tenía preocupado. Sin Ricardo, tendría que improvisar, algo para lo que no se sentía preparado frente a la aguda inteligencia de Marcela Montero. La puerta de la sala se abrió, sobresaltándolo. Esperaba ver a Marcela, pero quien entró fue Victoria, con expresión seria y un maletín ejecutivo en la mano. «Victoria, qué sorpresa», dijo Rincón,
intentando ocultar su desconcierto. No esperaba verte hoy aquí. ¿Cómo sigue Ricardo? Estable, respondió ella secamente, colocando su maletín sobre la mesa. Mi madre me ha pedido que la represente en esta reunión. Tuvo que atender un asunto urgente, pero me ha dado instrucciones precisas. Rincón palideció visiblemente. No creo que sea apropiado. Estos documentos requieren la firma de Marcela personalmente, son asuntos delicados que, soy consciente de la naturaleza de los documentos, Eduardo, interrumpió Victoria, sacando una carpeta del maletín. Mi madre me ha otorgado un poder temporal específicamente para esta gestión. Aquí está, debidamente notariado esta mañana. Le extendió un documento que Rincón examinó con manos ligeramente temblorosas. Parecía auténtico, con la firma inconfundible de Marcela y el sello notarial en regla. Entiendo, pero aún así, comenzó Rincón, buscando desesperadamente una salida. ¿Hay algún problema con que yo revise estos documentos, Eduardo?, preguntó Victoria con tono inocente. Después de todo, eventualmente serán relevantes para mi futuro en la empresa, ¿no es así? Rincón tragó saliva. Por supuesto que no. Es solo una sorpresa. Bien, sonrió Victoria, extendiendo la mano. Entonces, ¿los documentos? Con evidente renuencia, Rincón sacó una carpeta de su propio maletín y se la entregó. Victoria comenzó a revisar minuciosamente cada página, prestando especial atención a las cláusulas en letra pequeña y los anexos. Interesante, murmuró después de varios minutos. Parece que hay algunas discrepancias con lo que mi madre me describió. ¿Discrepancias? Rincón se esforzó por mantener un tono casual. Debe ser un malentendido. Estos son los documentos estándar para la constitución de la filial colombiana. Victoria señaló un párrafo específico. Este apartado sobre la distribución accionaria difiere significativamente del acuerdo original. Según esto, el 30% de las acciones se transferiría a una entidad llamada Inversiones Altamira. No recuerdo que esta empresa formara parte de la negociación inicial. El rostro de Rincón se tensó. Es un vehículo de inversión para optimizar la carga fiscal del grupo. Algo perfectamente rutinario. Ya veo, respondió Victoria, continuando su revisión. Y supongo que también es rutinario que esta empresa esté registrada en Panamá y que los beneficiarios finales sean dos corporaciones en las Islas Caimán, una de las cuales casualmente tiene el mismo nombre que la empresa que utilizaste para desviar 3 millones de pesos el mes pasado. Rincón se puso de pie abruptamente. No sé de qué estás hablando. Estos documentos fueron preparados por el departamento legal, por mi esposo, completó Victoria, cerrando la carpeta con calma. Ricardo Fuentes, quien actualmente está en el hospital recuperándose de lo que él y tú planeaban hacer a mi madre. La puerta de la sala se abrió nuevamente, y esta vez fue Marcela quien entró, seguida por Javier y dos hombres de traje que Victoria no reconoció. Buenos días, Eduardo, saludó Marcela con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Veo que ya has tenido tiempo de discutir los documentos con mi hija. Rincón miró alternativamente a madre e hija, comprendiendo finalmente la trampa. Marcela, esto es un malentendido. ¿Puedo explicarlo todo? Estoy segura que sí, respondió Marcela, haciendo un gesto a los dos hombres desconocidos. Pero prefiero que lo expliques a los auditores forenses y al representante de la Comisión Nacional Bancaria que amablemente nos acompañan hoy. El color abandonó por completo el rostro de Rincón. No puedes hacer esto. La reputación del grupo se verá afectada, las acciones caerán cuando se sepa que detectamos y eliminamos un intento de fraude interno, interrumpió Marcela. Al contrario, nuestros accionistas estarán complacidos de saber que los controles funcionan y que la integridad del grupo está protegida. Se acercó a Rincón hasta quedar frente a él. Tienes dos opciones, Eduardo. Cooperar completamente, devolver hasta el último peso desviado y ayudarnos a desmantelar toda la red que tú y Ricardo construyeron, o enfrentar no solo acciones legales sino también la destrucción completa de tu reputación en el mundo empresarial mexicano. Te aseguro que tengo los contactos necesarios para garantizar que nunca más puedas trabajar en este país. Derrotado, Rincón se desplomó en su silla. ¿Cómo lo descubrieron? Victoria y Marcela intercambiaron una mirada cómplice. Digamos que subestimaste los lazos familiares, respondió Marcela. Ahora, Javier te acompañará a tu oficina para que recojas tus efectos personales mientras estos caballeros revisan tus archivos. Cuando Rincón fue escoltado fuera de la sala,
Victoria se volvió hacia su madre. ¿Crees que cooperará? Lo hará, afirmó Marcela con certeza. Es un cobarde en el fondo. Siempre lo fue. Victoria sonrió levemente. Parece que formamos un buen equipo después de todo. Marcela contempló a su hija con una mezcla de orgullo y pesar por los años perdidos. Siempre lo fuimos, Victoria. Solo nos olvidamos de ello por un tiempo. 3 días después, Marcela se encontraba en la habitación de hospital donde Ricardo seguía internado, ya completamente consciente pero bajo vigilancia policial. A pesar de las objeciones de Victoria, había insistido en confrontarlo personalmente antes de que fuera trasladado a una prisión preventiva mientras se desarrollaba la investigación. Ricardo levantó la vista cuando ella entró, su rostro demacrado mostrando una mezcla de resignación y rencor. «Vienes a regodearte, supongo», dijo con voz débil. Marcela tomó asiento junto a la cama, estudiándolo con frialdad. «Vengo a entender». ¿Entender qué? ¿Por qué alguien que lo tenía todo, una esposa brillante, una posición respetada, un futuro promisorio en una de las empresas más importantes de México, decidió arriesgarlo todo por dinero? Ricardo soltó una risa amarga que terminó en un ataque de tos. ¿Realmente crees que se trataba solo de dinero? Ilumíname, entonces. Se trataba de poder, Marcela. El poder que nunca ibas a ceder voluntariamente. Ricardo intentó incorporarse, pero las esposas que lo sujetaban a la cama limitaban sus movimientos. Victoria merecía su lugar en el grupo, pero tú la mantenías marginada, tratándola como una niña incapaz de asumir responsabilidades. Así que decidiste ayudarla robando a la empresa, respondió Marcela con sarcasmo. Decidí tomar lo que ustedes, los Montero, nunca me permitirían obtener por las vías normales. ¿Crees que no notaba cómo me mirabas en las reuniones familiares? ¿Cómo siempre me hacías sentir que no era suficientemente bueno para tu preciosa hija? Marcela mantuvo su expresión impasible, aunque internamente reconocía algo de verdad en sus palabras. Nunca había hecho esfuerzo alguno por ocultar su desaprobación hacia él. Victoria nunca fue parte del plan, ¿verdad?, preguntó Marcela. Ibas a deshacerte de ambas eventualmente. Ricardo guardó silencio un momento, como sopesando sus opciones. Victoria es brillante, pero demasiado sentimental, demasiado atada a principios anticuados. No habría sobrevivido en el mundo empresarial que se avecina. El mundo que tú y Rincón planeaban crear. El mundo que ya existe, Marcela. Solo que tú te niegas a verlo desde tu torre de cristal. Marcela se puso de pie, habiendo escuchado suficiente. Disfruta de tu nueva vida, Ricardo. Tengo entendido que las cárceles de máxima seguridad en México ofrecen una perspectiva interesante sobre ese mundo del que hablas. Cuando se dirigía a la puerta, Ricardo la llamó una última vez. Ella nunca te perdonará, lo sabes. Tarde o temprano, Victoria recordará quién eres realmente y la historia se repetirá. Marcela se detuvo brevemente, pero no se volvió a mirarlo. Te equivocas. A diferencia de ti, yo estoy dispuesta a cambiar. Y a diferencia de ti, realmente la amo. Con estas palabras, salió de la habitación, dejando atrás a un hombre derrotado cuya ambición lo había conducido a la ruina. Esa misma tarde, Marcela esperaba a Victoria en la terraza de su residencia. La brisa suave movía las hojas de los árboles del jardín, mientras los últimos rayos del sol teñían el cielo de tonos rojizos y dorados. Dolores había preparado café y los pasteles favoritos de Victoria, como en los viejos tiempos cuando madre e hija solían compartir momentos de complicidad que parecían ahora tan lejanos. Victoria llegó puntualmente, vistiendo un sencillo vestido azul que le recordó a Marcela los que solía usar cuando era adolescente. Pensé que estarías en la oficina hasta tarde, comentó Victoria, tomando asiento frente a su madre. Algunas cosas son más importantes que el trabajo, respondió Marcela, sirviendo café en las tazas. Algo que debí aprender hace mucho tiempo. Se hizo un silencio cómodo entre ellas mientras contemplaban el atardecer. Finalmente, Victoria habló, estuve pensando, quizás deberíamos posponer la expansión a Colombia por un tiempo. Al menos hasta que hayamos reorganizado completamente la estructura después de lo sucedido con Rincón. Marcela la miró con curiosidad. Pensé que estabas entusiasmada con ese proyecto. Lo estoy, pero quiero hacerlo bien. Quiero demostrar que merezco la confianza. Ya lo has demostrado, Victoria, dijo Marcela con sinceridad. De hecho, estaba pensando en proponerte que liderases personalmente la expansión.
Nadie conoce mejor que tú los mercados sudamericanos, y después de cómo manejaste la situación con Rincón. Victoria la miró sorprendida. ¿Hablas en serio? Completamente. Es hora de que asumas el papel que te corresponde en el grupo. No como mi sucesora eventual, sino como mi socia actual. Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas. No sé qué decir. No digas nada, respondió Marcela, extendiendo su mano para tomarla de su hija. Solo prométeme que de ahora en adelante hablaremos. Realmente hablaremos, sin secretos ni desconfianzas. Victoria apretó la mano de su madre, asintiendo mientras trataba de contener la emoción. Lo prometo. Permanecieron así un momento, en un silencio que por primera vez en muchos años no era incómodo ni estaba cargado de tensión. Era el silencio de dos personas que finalmente habían encontrado el camino de regreso la una a la otra. Hay algo más que quiero mostrarte, dijo Marcela finalmente, levantándose. Acompáñame. Condujo a Victoria hasta su despacho, donde abrió un cajón de su escritorio y extrajo una carpeta que lucía gastada por el tiempo. Al abrirla, Victoria vio que contenía viejos dibujos infantiles, fotografías descoloridas y pequeñas notas escritas con letra temblorosa. ¿Qué es todo esto?, preguntó, tomando uno de los dibujos que mostraba tres figuras simples representando lo que parecía ser su familia. Mi tesoro privado, respondió Marcela con una sonrisa nostálgica. Cada dibujo que me diste, cada nota que me escribiste cuando eras pequeña. Los guardé todos. Victoria pasó las hojas con cuidado, descubriendo recuerdos de una infancia que casi había olvidado, su primera carta a Santa Claus que Marcela había conservado, una postal que le había enviado desde un campamento de verano, una lista de deseos para su cumpleaños número 10. No tenía idea, murmuró Victoria, la voz quebrada por la emoción. Tu padre siempre fue el sentimental de la familia, el que te abrazaba y te decía cuánto te quería, explicó Marcela. Yo nunca supe expresar mis sentimientos de esa manera. Pero eso no significa que no los tuviera. Victoria encontró una fotografía que llamó especialmente su atención, ella a los 8 años, sentada en el regazo de Marcela mientras ambas leían un libro, sus caras iluminadas por sonrisas idénticas. Recuerdo este día, dijo Victoria. Me leíste, El Principito, completo, haciendo voces diferentes para cada personaje. Marcela asintió, sus ojos brillantes. Fue uno de los días más felices de mi vida. ¿Por qué nunca me mostraste todo esto? Supongo que por el mismo motivo por el que construí muros a mi alrededor después de la muerte de tu padre. El miedo. Miedo a ser vulnerable, a mostrar debilidad. Victoria volvió a mirar la fotografía, reconociendo en la niña que había sido y en la mujer en cuyo regazo se sentaba los ecos de quienes serán ahora. ¿Nos parecemos tanto? Demasiado, quizás, sonrió Marcela. Es difícil cuando dos personas con el mismo carácter fuerte intentan encontrar su lugar en el mundo, y más aún cuando una de ellas es la sombra bajo la que la otra debe crecer. Victoria guardó silencio, asimilando esas palabras. Finalmente, cerró la carpeta con cuidado y la devolvió a su madre. No más sombras, dijo con determinación. De ahora en adelante, caminamos juntas, bajo el mismo sol. Una semana después de los acontecimientos que habían sacudido los cimientos de la familia Montero, Victoria se encontraba en la sala de juntas principal del Grupo Montero, enfrentando las miradas escrutadoras de los 12 miembros del Consejo de Administración. A pesar de los nervios que sentía, mantenía una postura erguida y una expresión serena mientras concluía su presentación. Y así, señores, es como planteamos reestructurar la expansión hacia Colombia y Chile, optimizando recursos y garantizando controles internos más robustos para prevenir situaciones similares a las ocurridas recientemente. Los rostros imperturbables del Consejo no revelaban sus pensamientos. Alberto Velasco, el miembro más antiguo, se aclaró la garganta antes de hablar. Impresionante presentación, Victoria. Sin embargo, me pregunto si no sería prudente esperar antes de emprender una expansión de esta envergadura. Los acontecimientos recientes han sacudido la confianza de algunos accionistas. Victoria sostuvo la mirada del hombre mayor sin inmutarse. Precisamente por esos acontecimientos es que debemos avanzar con determinación, don Alberto. Retroceder ahora enviaría un mensaje de debilidad a nuestros competidores y al mercado. ¿Y qué garantía tenemos de que esto no volverá a ocurrir?, intervino Francisco Lomelí, otro de los consejeros. Ninguna empresa está completamente a salvo de la ambición humana, don Francisco, respondió Victoria con calma.
Pero hemos implementado un nuevo sistema de controles cruzados que hace prácticamente imposible que una sola persona pueda manipular las operaciones sin ser detectado. La puerta de la sala se abrió y Marcela entró con paso decidido. Todos los presentes se pusieron de pie por respeto, incluyendo Victoria. Lamento la interrupción, señores, dijo Marcela. Acabo de concluir una llamada con la comisión bancaria. El caso Rincón Fuentes está oficialmente cerrado en lo que respecta a la empresa. Nuestros controles internos detectaron la irregularidad a tiempo. Un murmullo de alivio recorrió la mesa. Marcela miró a Victoria con aprobación antes de continuar. Ahora, respecto a la expansión que mi hija les ha presentado, quiero dejar clara mi posición. Este proyecto será liderado personalmente por Victoria como nueva vicepresidenta ejecutiva de operaciones internacionales. La sorpresa fue evidente en los rostros de varios consejeros. Victoria misma pareció momentáneamente desconcertada, aunque se recuperó rápidamente. Con todo respeto, Marcela, intervino Velasco, un nombramiento de esa magnitud debería ser discutido previamente con el Consejo. Los procedimientos establecidos por mí cuando asumí la presidencia, completó Marcela con firmeza, estipulan claramente mi prerrogativa para nombrar a los vicepresidentes ejecutivos. No estoy pidiendo su aprobación, don Alberto. Les estoy informando de una decisión ya tomada. Cuando solo quedaron madre e hija en la sala, Victoria se volvió hacia Marcela con una mezcla de sorpresa y gratitud. Podrías haberme advertido, dijo, aunque una sonrisa se dibujaba en sus labios. ¿Y perderme la expresión en tu rostro cuando lo anuncié? Imposible, respondió Marcela con una chispa de humor. Lo has ganado por mérito propio, Victoria. Tu manejo de la situación con Rincón y Ricardo demostró no solo tu lealtad sino también una capacidad estratégica excepcional. Victoria se dejó caer en una silla, procesando lo ocurrido. No será fácil. Algunos de ellos nunca me aceptarán. Tampoco me aceptaron a mí cuando tomé el lugar de tu padre, recordó Marcela. Velasco incluso tuvo el descaro de sugerirme que vendiera mis acciones y me dedicara a asuntos más adecuados para una viuda, punto. ¿Y qué hiciste? Una sonrisa lobuna apareció en el rostro de Marcela. En la siguiente junta, presenté un análisis que demostraba que sus divisiones eran las menos rentables del grupo. Le di 6 meses para mejorar los números o retirarse. Mejoró los números. Victoria rió, imaginando la escena. No sé si tengo tu contundencia. Tienes algo mejor, respondió Marcela. Tienes tu propio estilo. No necesitas ser yo, Victoria. Esa noche, cuando Victoria regresó a su apartamento en Polanco, la realidad de su nueva situación personal la golpeó con toda su fuerza. El lugar que había compartido con Ricardo durante 4 años ahora parecía extrañamente ajeno. Caminó lentamente por las habitaciones elegantemente decoradas, deteniéndose ante fotografías de su boda, viajes compartidos, momentos que alguna vez había creído felices. ¿Cuánto de todo eso había sido real? ¿En qué momento las sonrisas de Ricardo habían comenzado a ocultar sus verdaderas intenciones? El timbre del apartamento interrumpió sus pensamientos. Al abrir la puerta, se sorprendió al encontrar a Marcela con varias bolsas de comida para llevar. ¿Mamá? No te esperaba. Supuse que no tendrías ganas de cocinar, respondió Marcela, entrando al apartamento como si fuera algo habitual. Traje comida de ese lugar tailandés que te gustaba cuando estabas en la universidad. Victoria parpadeó sorprendida. ¿Te acuerdas de eso? Por supuesto. Siempre pedías ese curry verde que te hacía llorar, pero te negabas a admitir que era demasiado picante para ti. La mención de ese pequeño detalle de su pasado compartido hizo que Victoria sintiera un nudo en la garganta. Era tan extraño y reconfortante a la vez ver a su madre en este nuevo rol, preocupándose abiertamente por ella. Mientras Marcela organizaba la comida en la cocina, Victoria se encontró observándola como si la viera por primera vez. Esta mujer fuerte e implacable en los negocios era la misma que había guardado cada uno de sus dibujos infantiles durante décadas. Puedo sentir que me estás analizando, comentó Marcela sin volverse. Es un hábito que heredaste de tu padre. Él también me miraba así cuando intentaba descifrarme. Victoria sonrió débilmente. Solo estoy tratando de acostumbrarme a esto. A nosotras, así. Yo también, hija. Para ambas es territorio desconocido. Se instalaron en la terraza, disfrutando de la comida y la vista nocturna. Hablaron de la empresa, de los detalles del proyecto de expansión,
evitando cuidadosamente el tema de Ricardo hasta que, inevitablemente, surgió. He solicitado el divorcio, mencionó Victoria mientras tomaba un sorbo de vino. Mi abogado dice que dadas las circunstancias, será relativamente sencillo y rápido. Marcela asintió. Es lo mejor. ¿Has pensado en qué harás con este apartamento? Tiene demasiados recuerdos. Victoria miró a su alrededor, contemplando los espacios que alguna vez había considerado su hogar. Aún no estoy segura. Parte de mí quiere venderlo y empezar de nuevo en otro lugar, pero otra parte se resiste a dejarlo ir. Al fin y al cabo, lo elegí yo, lo decoré yo. ¿Por qué debería renunciar a ello? Porque los lugares absorben nuestras historias, respondió Marcela con una sabiduría que sorprendió a Victoria. Después de que tu padre murió, remodelé toda la casa. Cambié muebles, colores, disposición de las habitaciones. No podía soportar caminar por espacios que me recordaban constantemente lo que había perdido. No sabía eso, murmuró Victoria. Siempre pensé que los cambios eran solo parte de tu necesidad de controlarlo todo. Marcela sonrió con tristeza. Quizás había algo de eso también. Pero principalmente, necesitaba crear un espacio nuevo para una vida nueva. No funcionó muy bien, ¿verdad?, dijo Victoria con una nota de amargura. Apenas estábamos juntas en esa casa. Yo en mi habitación, tú en tu despacho. Ese fue mi error, admitió Marcela. Cambié los espacios físicos, pero no supe cómo cambiar los espacios emocionales entre nosotras. Me refugié en el trabajo porque no sabía cómo ser la madre que necesitabas después de perder a tu padre. Victoria reconoció que el distanciamiento entre ellas no había sido únicamente culpa de su madre. Ambas, a su manera, habían contribuido a ensanchar la brecha. Yo tampoco te lo puse fácil, reconoció. Me encerré en mi propio dolor, culpándote por no ser como papá. Marcela tomó la mano de su hija. Lo importante es que ahora tenemos una segunda oportunidad. No muchas personas la consiguen. Victoria apretó la mano de su madre, sintiendo una conexión que hacía años no experimentaba. Una segunda oportunidad, me gusta cómo suena eso. 3 meses después, Victoria recibía una noticia impactante en su oficina, un sobre de Ricardo desde la prisión. Su nombre estaba escrito con la inconfundible caligrafía elegante de su exesposo, un recordatorio de las innumerables notas románticas que alguna vez había atesorado. No estoy segura de querer leerlo, murmuró a Marcela, quien había traído personalmente el sobre. No tienes que hacerlo, respondió su madre. Podríamos quemarlo y pretender que nunca llegó. Victoria consideró la propuesta por un momento. Sería tan fácil deshacerse de cualquier remanente de Ricardo en su vida. Pero algo dentro de ella necesitaba saber. No, decidió finalmente. Necesito leerlo. Con un movimiento decidido, abrió el sobre y extrajo varias hojas escritas a mano. Comenzó a leer en silencio, su expresión cambiando sutilmente a medida que avanzaba. Es una confesión, dijo con voz controlada después de terminar. Ricardo admite todo, el fraude, la conspiración con Rincón, sus verdaderas intenciones desde el principio. Dice que ha aceptado un acuerdo con la fiscalía para testificar contra otros implicados. ¿Y te dice esto por? Marcela dejó la pregunta en el aire. Dice que es su forma de hacer lo correcto, al menos una vez. Aparentemente la prisión le ha dado tiempo para reflexionar sobre sus errores. Pide mi perdón, no porque lo merezca, según sus palabras, sino porque necesita decirlo. Marcela frunció el ceño. ¿Crees que es sincero? Victoria contempló la pregunta, recordando los meses y años junto a Ricardo, intentando separar lo genuino de lo fabricado en su comportamiento. No lo sé, admitió finalmente. Y eso es lo más perturbador. Después de todo lo ocurrido, sigo sin poder distinguir cuándo miente y cuándo dice la verdad. Algunos son tan buenos mintiendo que la línea entre sus mentiras y sus verdades se vuelve indistinguible, incluso para ellos mismos, observó Marcela. Días después, Javier irrumpió en la oficina de Marcela con noticias alarmantes. Han encontrado nuevas irregularidades en la filial de Monterrey. La red de corrupción es más extensa de lo que pensábamos. ¿Qué tan grave es?, preguntó Victoria, que se encontraba reunida con su madre. Potencialmente muy grave. Entre los documentos, hay indicios de que su tío Roberto podría estar implicado. La noticia golpeó a Victoria como un puñetazo físico. Roberto Montero, el hermano menor de Carlos,
Había sido una figura presente pero distante en su vida, ocupando un puesto en el consejo por respeto a la memoria de su padre. ¿Tío Roberto? Eso es imposible. Apenas se interesa por la empresa. Precisamente por eso sería el cómplice perfecto, respondió Marcela con amargura. Nadie sospecharía de él. Victoria sacudió la cabeza, intentando procesar esta nueva traición potencial. Su tío Roberto, el hermano de su padre, el hombre que había pronunciado un emotivo discurso en el funeral de Carlos prometiendo siempre velar por su sobrina. Si es cierto, dijo finalmente, tendrá que enfrentar las consecuencias, independientemente de su apellido o su relación con nosotras. La residencia de Roberto Montero en Coyoacán reflejaba los gustos excéntricos de su dueño, una mezcla de arquitectura colonial restaurada con toques ultramodernos, rodeada de jardines exuberantes. Victoria y Marcela fueron recibidas por el ama de llaves, quien las condujo a un salón interior decorado con una impresionante colección de arte precolombino. Roberto, un hombre de 60 y tantos años que mantenía un aire juvenil, la saludó con efusividad. ¡Qué maravillosa sorpresa! Mis dos Montero favoritas visitándome sin aviso previo. No es una visita social, Roberto, dijo Marcela con tono serio. La sonrisa de Roberto vaciló ligeramente. Victoria observaba a su tío con nuevos ojos, buscando en sus gestos cualquier indicio de la duplicidad que los documentos sugerían. Tío Roberto, comenzó Victoria, hemos encontrado evidencias preocupantes relacionadas con la filial de Monterrey. Evidencias que sugieren tu participación en esquemas fraudulentos junto con Rincón y Ricardo. El rostro de Roberto se transformó lentamente, la jovialidad reemplazada por una cautela calculada. No sé de qué estás hablando, querida. Marcela extrajo una carpeta de su maletín y la colocó sobre la mesa. Entonces quizás puedas explicar estas reuniones con Rincón, o esta cena con Ricardo en Monterrey, o porque una empresa llamada Antigüedades Montero recibió transferencias millonarias desde una de las empresas fantasma involucradas en el fraude. Roberto no hizo ademán de abrir la carpeta. En su lugar, se levantó y caminó hacia una ventana, dándoles la espalda mientras contemplaba sus jardines. Siempre fuiste implacable, Marcela, dijo finalmente. Es una de las cualidades que Carlos más admiraba en ti. Se volvió para mirarlas, su postura revelando una resignación que no había mostrado antes. Nunca quise perjudicar al grupo, deben creerme. Fueron circunstancias complicadas. ¿Qué circunstancias podrían justificar robar a la empresa de tu propio hermano?, preguntó Victoria. Deudas, Victoria. Deudas enormes acumuladas durante años. Inversiones fallidas, gastos excesivos. Cuando Rincón se acercó a mí con la propuesta, ya estaba desesperado. Victoria observaba este intercambio con una sensación creciente de tristeza. No era solo el descubrimiento de la culpabilidad de su tío lo que la afectaba, sino la imagen que emergía de una familia fracturada por secretos e inseguridades. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Roberto. Presentaremos toda la evidencia a las autoridades, respondió Victoria. El grupo colaborará plenamente con la investigación. Roberto asintió lentamente, como si hubiera esperado esta respuesta. Carlos estaría orgulloso de ti, Victoria. Tienes su mismo sentido de lo correcto, pero la determinación de tu madre para actuar según tus convicciones. El día del juicio llegó con un clima perfecto en Ciudad de México. Victoria esperaba en una sala adyacente al tribunal, repasando mentalmente su testimonio. Su abogado le había advertido que la defensa intentaría minimizar la culpabilidad de Ricardo pintándolo como un esposo devoto manipulado por otros. Un asistente judicial le informó que Ricardo había solicitado verla brevemente antes de la audiencia. Contra todo pronóstico y el consejo de su abogado, Victoria accedió, estableciendo que la conversación sería breve y supervisada. Cuando Ricardo entró, escoltado por un guardia, Victoria se sorprendió por su aspecto. El hombre que alguna vez había sido la imagen de la sofisticación y la confianza ahora lucía demacrado y mucho mayor que sus 40 y tantos años. Gracias por verme, dijo Ricardo con voz ronca. No merezco este último gesto de cortesía. Victoria mantuvo su expresión neutral. ¿Qué quieres, Ricardo? Solo decirte que hoy me declararé culpable de todos los cargos. Sin atenuantes, sin excusas. Asumiré toda la responsabilidad que me corresponde. Victoria no pudo ocultar su sorpresa. ¿Por qué el cambio de estrategia? Ricardo la miró directamente, sin el encanto calculado que siempre había empleado con ella. Porque es lo correcto.
y porque necesito hacer al menos una cosa honesta antes de pasar los próximos años en prisión. Hizo una pausa antes de continuar con voz más baja. No espero tu perdón, Victoria. Ni siquiera te pido que creas en mi arrepentimiento. Solo quería que supieras que finalmente estoy enfrentando la verdad, como tú lo hiciste desde el principio. Victoria lo estudió, buscando en sus ojos cualquier indicio de manipulación. Para su sorpresa, no encontró más que resignación y lo que parecía ser un genuino pesar. La verdad tiene ese efecto liberador, respondió finalmente, utilizando las mismas palabras que Marcela le había dicho meses atrás. Espero que encuentres algo de paz en ella, Ricardo. Cuando el guardia indicó que el tiempo había terminado, Ricardo se puso de pie lentamente. Tu madre tenía razón sobre mí desde el principio. Eres afortunada de tenerla. Lo sé, respondió Victoria simplemente. Al salir de la sala, encontró a Marcela esperándola en el pasillo. Sin palabras, su madre le envolvió en un abrazo reconfortante, un gesto que se había vuelto cada vez más natural entre ellas en los últimos meses. ¿Lista?, preguntó Marcela cuando se separaron. Victoria asintió, sintiendo una calma interior que no esperaba experimentar en este día. Lista. Afrontémoslo juntas. Mientras caminaban hacia la sala del tribunal, Victoria reflexionó sobre el extraordinario viaje que había emprendido desde aquella fatídica cena familiar. Un camino doloroso de traiciones y descubrimientos que, paradójicamente, la había llevado a encontrar una verdad más profunda, la conexión renovada con su madre, la fortaleza que no sabía que poseía, y la oportunidad de reconstruir su vida sobre bases auténticas. Lo que había comenzado como una noche de engaños y venenos había culminado, contra todo pronóstico, en una redención que ninguna de las dos mujeres Montero habría creído posible. ¿Te gustó esta historia de venganza, traición y redención familiar? Si te atrapó este drama donde las apariencias engañan y los secretos familiares salen a la luz, no olvides dejar tu comentario contándonos qué te pareció. ¿Sospechabas del tío Roberto? ¿Crees que Ricardo realmente se arrepintió? Comparte tus teorías abajo, dale me gusta a este video para que más personas puedan disfrutarlo y suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas historias llenas de giros inesperados y emociones intensas. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que te mantiene al borde de tu asiento.